¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en Dame el Poder de cara a las elecciones de octubre legislativas de este domingo. Vamos a hacer un análisis, vamos a sentarnos a pensar. Luis Alberto Romero, historiador, está aquí en estudios, profesor, investigador, escritor. Nos va a contar, de acuerdo a muchas notas que leí muy interesantes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que está en juego de alguna manera, de acuerdo a lo que ha ocurrido en estos últimos años en esta elección, y qué es lo que podemos nosotros, diríamos, corregir o volver a refrendar, de acuerdo a un análisis imparcial. Y el otro tema, con Marcos Novaro, analista político, aunque no podemos hablar de encuestas, es también cuáles son las tendencias de los grandes lineamientos de la política, ¿no? En cuanto al sistema político, en cuanto a la relación de los gobernantes con el pueblo, los candidatos, vamos hacia la derecha, ¿de dónde venimos? En mi opinión particular, que este punto también seguramente después lo vamos a desarrollar, brevemente les quería comentar que hemos visto todos nosotros en televisión algunos hechos y estamos escuchando algunas palabras que nos llaman la atención, por lo menos a mí, discutible por cierto mi opinión, pero me da la impresión de que es algo obvio. La palabra sicario, hechos de violencia, narcotráfico, más allá de las decomisaciones y de los hechos, diríamos, policiales para tratar de atacar este flagelo, nosotros estamos viendo el atentado al gobernador Bonfatti en Santa Fe, otros hechos de violencia como la barra brava de colegiales, donde cerraron todos los negocios y todo el mundo aterrado en Vicente López, hechos de violencia cotidiana, comunes, donde no está para nada involucrado en el narcotráfico, pero sí lo que me llama la atención es que frente a las elecciones siempre pasan cosas. Los que ya tenemos algunos años encima lo hemos visto. Quema de cajón del Herminio Iglesias alguna vez, se agarraban las trompadas. En definitiva, es como que algo debe estar en juego, que algunos no sabemos qué es, donde se dirimen a las piñas, a los asesinatos. Y esto es lo que está pasando ahora, la intimidación. A mí me da la impresión de que lo nuevo que se cuela es el tema de narcotráfico y que tenemos que estar atentos, en este programa lo hemos hablado siempre, siempre dije, no quiero terminar ni como Río de Janeiro, ni como Colombia, ni como México. Para eso es fundamental la voluntad política, que estemos todos nosotros atentos a que esto se detenga, se termine acá y no haya toma de territorios más de lo que están tomando hasta ahora. Porque esto puede llegar a ser como en el narcotráfico no es te doy plata o te mato, es una de las dos opciones, mejor dicho, no es te doy plata o zafás, es te doy plata o te mato, eso es lo que le quise decir. O sea que es el Frankenstein y el hombre lobo. Tenemos que tratar de salir de esa situación para no llegar a estar como los países que les nombré anteriormente. Después de la pausa, los invitados. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con los temas que hablamos al principio del programa. Marcos Novaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en realidad, básicamente, aunque no podemos hablar de encuestas, me gustaría saber cuál es tu diríamos, opinión acerca de qué es lo que puede pasar en estas elecciones legislativas. Bueno, los resultados seguramente van a confirmar lo que se vio en las PASO, digamos, un declive importante del gobierno, una pérdida de unos cuantos millones de votos respecto de la elección de 2011 y la aparición de fuerzas que atraen ese electorado, digamos, tanto dentro del peronismo como fuera del peronismo, ¿no? Massa seguramente va a ganar en la provincia de Buenos Aires, Macri y el PRO van a ganar en la ciudad de Buenos Aires y el radicalismo aliado con el socialismo va a hacer buenas elecciones en varios distritos, probablemente en Santa Fe van a ganar, en Mendoza van a ganar, y van a crecer en algunos distritos del interior donde el peronismo venía arrasando y la competencia política estaba prácticamente en extinción, ¿no? Y entonces es una elección donde reaparece un grado importante de pluralismo y eso sin duda le va a hacer muy bien a la democracia argentina. ¿Es posible o existe alguna probabilidad de que haya un triunfo de la derecha en los próximos años, no solo en las legislativas, sino en las presidenciales? Bueno, se habla de un giro hacia candidatos más de centro, ¿no? Tanto la figura de Massa como la de Scioli están bien ubicados en una posición, digamos, más centrista que el kirchnerismo. Y es muy probable que la opinión pública favorezca a esos candidatos un poco en reacción al final del ciclo kirchnerista.
De todos modos, también hay una serie de herederos de izquierda del kirchnerismo, ¿no? Desde el socialismo y el radicalismo, que están tratando, digamos, de ofrecer una versión, digamos, según ellos, más auténtica del progresismo, diciendo, bueno, el kirchnerismo fue un mal progresismo, nosotros somos un progresismo mejor, digamos, ¿no? más coherente o más consistente. Hasta la izquierda más dura, ¿no? Yo creo que vamos a ver que en algunas provincias el Frente de Izquierda, con apoyo de dirigentes sindicales que han crecido en estos años y también con algunos líderes que han aprendido a hacer, digamos, mejores campañas electorales, les va a ir bien, ¿no? En Mendoza probablemente consigan un diputado, en Salta, tal vez en la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver qué sucede en la ciudad de Buenos Aires con Altamira, ¿no? Si la diferencia entre un candidato y otro, Massa y Insaurralde, es grande, ¿qué pasa? Y si es más pequeña, ¿qué pasa? O sea, hay quienes dicen que si la diferencia no es muy grande pueden llegar a querer reformar la Constitución, en fin. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el tema de la reelección quedó totalmente descartado, digamos, ¿no? No veo que el gobierno tenga ninguna chance de rehabilitar ese tema. Me da la impresión de que el peronismo ya está lanzado a un proceso de sucesión, lo vemos en la reactivación de la mesa de gobernadores, que en principio rodea a Scioli, pero eso no quiere decir que se hayan vuelto sciolistas. Y aunque Scioli pierda en la provincia de Buenos Aires, él cree que, digamos, Massa de alguna manera le hace un favor, porque al anular la posibilidad de la reelección obliga al kirchnerismo a negociar con él, digamos, ¿no? Tarde o temprano, los kirchneristas, salvo los muy duros, los muy, digamos, fanáticos, todos migrarían a apoyar su candidatura para evitar que Massa, el adversario más desafiante y que menos estaría dispuesto a concederles, se termine quedando con la presidencia. Entonces, me parece que ahí es donde está definido el juego hoy, ¿no? El kirchnerismo retiene una cuota de poder importante, pero el peronismo ya está en un proceso de sucesión donde las alternativas son, por ahora, Massa o Scioli, tal vez aparezcan otros gobernadores, tal vez el kirchnerismo logre instalar a Urribarri, pero por ahora los que figuran son ellos dos, ¿no? ¿Qué papel juega el populismo y qué posibilidades hay de que esto se revierta? Hay muchos analistas que dicen que estamos viviendo populismos que están proliferando en América Latina y si esto es así. Bueno, sí, a ver, la política en Argentina siempre ha sido bastante inclinada al populismo, a veces en versiones más de izquierda, a veces en versiones más de centro de derecha, digamos, se decía que Menem también era populista porque promovía, digamos, de alguna manera el dólar barato y el consumo interno favorecido por ese dólar barato, más o menos parecido a lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Entonces, populismos ha habido muchos, en la historia argentina hay una recurrencia de políticas económicas populistas y también de liderazgos populistas, ¿no? Que apelan a la masa contra las instituciones, al líder salvador contra la división de poderes y la república. Ese es, digamos, algo habitual. Yo creo que lo que pasó de nuevo en el kirchnerismo fue el intento de llevar eso a una escala mayor, digamos, ¿no? Convertir el populismo habitual en un populismo de régimen, un populismo más duro. Digamos, tal vez no tan chavista, pero sí al estilo del Perón, ¿no? Un populismo claramente reñido con la democracia, que ya no está, digamos, en una posición ambigua frente a la República, sino que le resultaba completamente indiferente a la República. Me parece que eso fracasó, ¿no? Y me parece que lo que estamos viviendo ahora es la secuela de ese fracaso, ¿no? Tenemos una economía estancada, con inflación, con un nivel muy alto de consumo, pero con una situación, digamos, económica externa que es insostenible, con una deuda creciente. Ya no podemos hablar de una economía que se desendeuda, porque la economía argentina se está endeudando y rápidamente. Y me parece que el populismo va a pagar el costo de esto. Yo creo que es la primera vez también que un gobierno populista, declaradamente populista, tiene que pagar los platos rotos de la fiesta. Y me parece que eso va a ser bueno porque va a dejar un saldo, digamos, donde no va a ser tan fácil decir el populismo promueve la felicidad de la gente y todos los demás son ajustadores de derecha reaccionarios, digamos, ¿no? Y me parece que entonces la discusión de políticas económicas puede ser un poco más sensata. Vamos a discutir sobre si hay que promover más el consumo o la inversión. Si no se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿cómo hacemos para establecer un equilibrio? Hay algunas encuestas que leí por ahí que decían que la gente está dándose cuenta que en 20 años de peronismo no estamos mejor, porque es lo que mayormente nos ha gobernado en la época democrática. ¿Es esto así?
con el riesgo de que gane otro partido en las presidenciales? Es interesante. Yo creo que en las encuestas lo que se ve es que, por un lado, la mayor parte de la gente está dispuesta a participar de la interna peronista, a votar al peronista que le parezca menos malo, porque cree que así su voto vale, porque forma mayoría, digamos, ¿no? Mientras que votar a otros candidatos que por ahí le gustan más es una especie de pérdida del voto, porque no inciden esos candidatos. Pero al mismo tiempo la gente está un poco cansada del peronismo y los que se reconocen como peronistas son cada vez menos, digamos, ¿no? La identificación con el peronismo sigue en decadencia a pesar de que la gente vota candidatos peronistas. Es una situación un poco ambigua que revela esta distancia un poco crítica y cínica que tiene la gente con la política, ¿no? Por último, ¿vos crees que la gente está tomando conciencia o se está asustando del peligro de que progrese aún más todavía de lo que ya está el narcotráfico en la Argentina, con la violencia, la corrupción y todo lo que trae de la mano este flagelo? Sí, esa es una preocupación central, lo vemos en todas las encuestas, la preocupación por la inseguridad y por el delito y por la impotencia del Estado para controlar el delito son, digamos, generalizadas. Me parece que el combo se vuelve más tóxico cuando se involucra el narcotráfico en vínculo con la política, ¿no? O sea, aparecen redes de narcotráfico que tienen impunidad y a veces participan de la lucha política. Por ejemplo, atacando a un candidato o a un dirigente para perjudicar a su partido, su posición y mostrarlo débil. Creo que la señal mafiosa de Santa Fe es claramente esa, digamos, ¿no? Demostrar los socialistas son impotentes, aunque quieran perseguirnos, nosotros hacemos lo que queremos, mirá cómo vamos y le baleamos la casa al gobernador, ¿no? ¿Hay riesgo de que tomen territorios, como pasó en Colombia, México y demás, ya que ya están en algunos sectores, en algunas provincias? Yo creo que territorios existen, ¿no? Están esas zonas grises de las que hablaba O'Donnell ya hace varios años, hablando también de Argentina, zonas donde la ley no entra y hay redes mafiosas que controlan los barrios, las villas de emergencia. Lo vemos en el caso de Munro, lo que vos comentaste de la barra de colegiales, son los dueños de la zona. La barra de Platense es la dueña de la zona de Saavedra, donde está el DOT, y entonces el DOT le tiene que pagar protección para que no le revienten todos los autos y no... Digamos, ese tipo de cosas ya suceden, ¿no? Creo que el problema es que pueden agravarse. Gracias por haber estado acá, Marcos. No, gracias a vos. Después de la pausa, el otro análisis, más también desde el punto de vista del historiador, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en estas próximas elecciones, ¿qué se dirime? Ya volvemos, no se vayan. Aquí estamos entonces en Dame el Poder, prestigioso historiador, profesor Luis Alberto Romero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por volver. Bueno, nuevo libro, La Argentina que duele. Aquí está. Pero en realidad lo que yo quería era que me interesaron mucho dos notas, la hora de la gente razonable y el día en que nació un nuevo país. Y dos conceptos o tres importantes que me gustaría que nos reflexione. El primero me parece que viene bastante a cuento porque se refiere a la coyuntura y el largo plazo, ¿no? Está escrito pensando en hoy, ¿no? Y escuchaba recién a Marcos y en realidad creo que son más o menos los mismos temas los que nos preocupan a todos, ¿no? A mí me parece que la Argentina tiene una oportunidad en estas elecciones y en la de 2015 de cambiar algo que lleva casi 3 décadas, ¿no?, de gobierno, porque si bien la presidencia de Menem empezó en el 89, en varias provincias el peronismo gobierna desde antes. Y gobierna en un país, vos recién preguntabas por la época del primer Perón, totalmente distinto a aquel, ¿no? Un país que desde hace 40 años yo diría que destruyó su Estado y generó un mundo de la pobreza que nunca había existido, ¿no? Y esto de destruir el Estado permitió que los gobiernos crecieran muchísimo, porque el Estado suele ser el contrapeso del hago lo que se me da la gana, ¿no? Cuando el Estado funciona, viene alguien y dice, no, esta partida no la puede gastar porque está comprometida, etcétera, ¿no? Cuando no hay Estado, se actúa libremente, ¿no? Y mi idea es que esto que se llama peronismo, y que es una palabra tan amplia, que incluye tantas cosas, armó un régimen de gobierno que funciona muy, muy, muy bien en esta Argentina sin Estado y con muchos pobres,
¿no? Porque es un régimen que no necesita partido, que no necesita convención ni programa. El partido son los que manejan el gobierno en cada lugar. El presidente, los gobernadores, los intendentes, ¿no? Y ellos arman una máquina política que da la base electoral que les permite decir nosotros somos la única alternativa. Y luego viene mucha gente independiente que no sabe muy bien, pero que ve que esto funciona, ¿no? Yo ya a esta altura estoy llamándolo como ya en la Revolución Francesa llamaban el antiguo régimen, a lo que había antes, porque ahí es donde me parece que en este momento en que este régimen tiene la crisis de que están cambiando de jefe, ¿no? Que lo van a hacer, ¿no es cierto? Les va a llevar un poco más de tiempo quizás, pero lo van a hacer, porque es un sistema que necesita un jefe, no es aleatorio que lo tenga, porque todo cuelga de quien encabeza, toma las decisiones, ordena, evita que unos se maten con los otros, ¿no? A mí siempre en este punto de lo que me acuerdo es de del Padrino o de Tony Soprano, ¿no? Porque un modo de funcionamiento muy, muy parecido, ¿no es cierto? La jefatura, la lealtad, pero la traición, etcétera, ¿no? Ahora, fuera de esto, hay mucha gente que querría reconstruir un país distinto, ¿no? Para lo cual, lo primero es volver a tener ley, orden, Estado, ¿no? Y una cantidad de políticas sistemáticas para volver a incluir a los pobres, porque la pobreza genera un montón de problemas, no es solamente una cuestión moral, que ya es mucho, sino que hay una cuestión política, una cuestión de economía en negro, etcétera, ¿no? Y aquí hay algo que, escuchando a Novaro, te lo planteo, ¿no? Que es que esa gente que coincide en lo que hay que hacer, cree que está dividida en una cosa que se llama la izquierda y otra cosa que se llama la derecha. Y a mí como historiador cada vez me resulta más difícil darle un contenido a la izquierda o a la derecha, ¿no? Quizás dentro de 10 o 15 años, cuando hayamos hecho todas las cosas imprescindibles que hay que hacer, que es poner al país en caja, aparezcan los temas de la izquierda y la derecha. Por ejemplo, cuánto Estado, cuánto mercado, ¿no? Pero en lo que habría que hacer de ahora por mucho tiempo, educación pública, vivienda, ordenamiento edilicio, policía. La policía es un problema. No hay derecha e izquierda con respecto a la policía. O es corrupta o no lo es, ¿no? Y mientras tengamos la policía que tenemos, vamos a tener narcotráfico y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, en este artículo que yo le llamaba La hora de la gente razonable, me preguntaba, ¿por qué la gente razonable insiste en sentirse dividida en derecha e izquierda y decir mi límite es fulano, cuando si se pusieran los temas específicos de lo que hay que hacer, se descubriría que piensan bastante parecido? Bueno, yo siempre digo acá en este programa que más de la mitad de la población tiene menos de 40 años y la mentalidad es que no tienen ni idea de lo que es la izquierda, derecha, arriba, abajo, porque no estaba ni el muro de Berlín, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era Rusia, o sea, es otra historia. Tal cual. Y creo que quieren y queremos es que nos solucionen los problemas. O sea, y de esta manera, fíjate que hay algunos candidatos que están apareciendo que se plantan de esta manera en la política. O sea que quizás vamos hacia algo así. Sí, pero el riesgo es que no tengan escrúpulos. Claro, ahí es donde pongo mi opinión personal, ¿no? Que es que de esto que yo llamo el antiguo régimen, que le puedo llamar peronismo, pero me parece que la palabra no es muy adecuada, sobre todo porque han incorporado mucha gente que no era peronista y se sumó alegremente, que viene de la UCD, que viene del radicalismo, ¿no? O sea que yo lo veo más bien desde el lado de la gente que maneja los recursos del Estado hoy, ¿no? Seguramente la propuesta que venga, Scioli, Massa u otro, va a ser mucho más tolerable, más simpática, menos agresiva, ¿no? Quizás mejor intencionada, no tengo por qué dudarlo, ¿no? Pero la cantidad de recursos de poder que se han acumulado en estas 2 décadas son una tentación demasiado grande para que no piensen, bueno, si yo utilizo esto que ya está y
tiro un poquito de dinero y hago un poquito de presión acá, consigo estos votos, ¿no? Yo tengo, mi idea es que la gente que viene de esta experiencia no va a renunciar a toda ella, renunciará a una parte. ¿Del populismo? Sí, tampoco es una palabra que a mí me gusta. ¿De pero qué? ¿No va a renunciar a parte de qué? Y bueno, para poner cosas muy crudas, ¿no? ¿El clientelismo? ¿De qué? Claro, a todo eso, ¿no es cierto? Hay una cantidad de dinero muy grande dedicada a publicidad y periodismo, ¿no? Que incluye hacer publicidad y que incluye dar buenos empleos a periodistas para que alienten el gobierno, etcétera, ¿no? Esas son las cosas peores que tiene este gobierno. Pero está ahí, está la plata, están los contactos hechos, ¿no? Una persona que leyó Maquiavelo no va a decir, esto es una porquería, lo tiro todo, no, empiezo de nuevo con honestidad. Es mucha tentación, porque Cristina se va a ir, pero el poder que se armó está armado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, para mí, mi opinión, la disyuntiva va a estar ahora o un poco después entre si seguimos por este camino conocido, un tipo con mejor, con más sonriente, que no esté peleándose con todo el mundo permanentemente, pero que vaya retomando los mecanismos de control, o gente que crea en la ley, en las instituciones, en el Estado, ¿no? Y en que, fíjate vos que en que la pobreza se puede recuperar, porque la pobreza es algo que vino, el mundo de la pobreza, que es un mundo compacto, es algo que vino por un montón de circunstancias, la economía, etc. Pero una vez que está, muchísima gente vive de eso. Viven de los pobres. Claro, todo el mundo de la salada no son pobrecitos, son gente fuerte, importante, que maneja bandas y que tiene el caldo poder, de cultivo de la pobreza. Que tiene poder territorial, claro, ¿no? Y después para los votos también eso funciona muy bien, ¿no? Sí, la pobreza, y caldo sí, de cultivo. Claro. ¿Y la violencia? Que va creyendo y que se incorporó este nuevo elemento que yo dije al principio del programa. Y la violencia es el resorte loco de este sistema, ¿no? O sea, no creo que se promueva sistemáticamente, pero la verdad es que han estado alimentando a los que pueden hacerla, ¿no es cierto? Sí, hace mucho que estamos preocupados por el grupo de gente que organiza Milagrosala, que es un pequeño ejército, ¿no? Esperamos que ella, que tiene sentido común, lo controle, pero si se descontrola es un foco fuerte, ¿no? Luego están las barras bravas, por ejemplo, ¿no? Son una cosa asombrosa, ¿no? Que además unidas, integradas, todas ellas entrelazadas, ¿no? Es una bomba de tiempo eso si se suelta, ¿no? Y alguien lo va a tener que controlar. Sí. Bueno, esperemos que todos estos temas algún día los podamos resolver. Yo le agradezco mucho haber estado acá. El domingo serán las elecciones y veremos el análisis de por quién votan los argentinos y para qué. Muy bien. Gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, el día después de las elecciones legislativas de octubre. Así que traten de pasarla bien y gracias por haber estado ahí.